Bienvenidos a Terraplanistas Spain y a esta 12ª entrega del Origen de la Vida. Hoy hablaremos de Louis Claude Vincent 1906-1988 y su bioelectrónica. Licenciado como ingeniero hidráulico en París en 1925, fue siempre un gran seguidor de las tesis de Claude Bernard y de sus dos grandes pilares, el terreno y la homeostasis. Fruto de ello, Vincent desarrolló una profunda intuición para la salud natural que le acompañaría toda su vida. Durante más de una década, su trabajo como analizador de las aguas de diferentes municipios de Francia le permitió llegar a la conclusión de que el primer factor de enfermedad, y particularmente en el caso de tuberculosis y cáncer, se encontraba en la calidad del agua. En aquellos lugares donde el agua era de menor calidad, había una población proporcionalmente más enferma y de manera significativa cuando el agua estaba excesivamente mineralizada y o en el proceso de potabilización se le habían añadido productos químicos oxidantes, pero Vincent pretendía ir más allá de la mera acción química por agentes como el flúor y el cloro. Pretendía encontrar una traza en el agua que pudiera demostrar la correlación entre el agua y la enfermedad. Por este motivo, Vincent no puso su prioridad en analizar las aguas, es decir, en lo que habrían hecho cualquier hidráulico, y se centró en los parámetros puramente bioeléctricos medibles directamente sin necesidad de recurrir a la espectrometría. En los años 1941 y 1943, diversos equipos médicos de la Marina estadounidense, bajo la dirección de Gustav Stromberg, junto con su equipo de la Escuela de Medicina de Yale y la Fundación Carnegie, habían detectado y medido unas microcorrientes electromagnéticas propias de los seres vivos que cesaban a la muerte. No está claro si la inspiración de Vincent, ya que hay fuentes que lo contradicen, le vino de la lectura de los trabajos precedentes al de Stromberg, así como de otros autores anteriores, como Charles Laville, que habían sido desarrollados junto con George Lakosowski. Pero hay que decir que en dichos trabajos ya se habían anunciado los tres parámetros bioeléctricos que a continuación vamos a detallar. Lo que sí sabía Vincent y estaba al corriente es de la existencia de estas microcorrientes descubiertas por el equipo norteamericano y también muy probablemente de las tesis de Laville, de Blaise y Lakosowski. Llamó en 1946 a esta nueva ciencia bioelectrónica, BET. Resumiremos de manera muy breve sus aspectos más significativos y su relación con el origen de la vida, tratando de hacer así una explicación comprensible, no necesariamente de acuerdo a la cronología de los hechos, sobre una química relativamente compleja. Las tres variables bioeléctricas que determinan la salud: el pH, protones, el RH2, electrones, y P, la resistividad eléctrica. El primer parámetro y el más conocido de todas sin duda es el pH o potencial de hidrógeno. Algunas moléculas de agua, de manera natural, se ionizan en cationes positivos y en aniones negativos. De esta manera se determina la concentración molar de cationes de hidrógeno en un valor logarítmico centrado en el 7. De manera que cuando se mide un valor entre 1 a 6, el líquido en cuestión tendría una concentración de cationes positivo, por encima de la concentración de aniones negativo, llamando a este líquido ácido. Mientras que por el contrario, cuando se mide entre un valor entre el 8 y el 14, el líquido en cuestión tendría una concentración de cationes positivo, de hidrógeno positivo, por debajo de la concentración de iones negativo, llamado a este líquido básico o alcalino.
Por ahora hablaremos del pH en términos generales para poco a poco ir concretando a ver qué es lo que Vincent se referiría cuando hablaba de este parámetro. Analizando las aguas, Vincent comprobó que en términos generales, efectivamente, cuanto más nos alejamos de un pH en equilibrado, es decir, del 7, se producían enfermedades cada vez más complejas y dañinas. Y por tanto, tal y como había afirmado Enderlein con respecto a la sangre, la salud difícilmente se producía lejos de un pH en equilibrio. Pero Vincent observó también que para el valor neutro de 7 se producían también bastantes comportamientos patológicos y por tanto se encontró que con el pH solamente no era suficiente para medir la calidad de un agua. Tenían que haber más parámetros relacionados con este. Por ejemplo, Vincent sabía de sobra, producto de su larga experiencia, que las aguas de pozo no tenían nada que ver con las aguas de depósitos expuestos al sol, a pesar de que en ocasiones las diferencias de pH entre ellas podían ser bastante pequeñas. Para ello, Vincent dedujo que la diferencia podía estar en el potencial redox de oxidación, RH2, o concentración de electrones, encontrando en la primera fórmula que trató de medir dicho potencial desarrollada por M. Clark en 1928 para un valor concreto del pH el parámetro que buscaba. Por último, Vincent encontró que la resistividad eléctrica estaba relacionada con la capacidad de mantener el pH y el RH2 en un determinado valor fijo y sobre todo con la cantidad de iones disueltos en el líquido en cuestión. Las aguas más correctas mantenían unos valores de pH y RH2 bastante constantes, de manera que los cambios súbitos no eran señal de calidad. En resumen, estos serían los parámetros fundamentales. El pH, potencial de hidrógeno o concentración de protones, como hemos dicho. El RH2 o potencial redox, concentración de electrones o potencial de oxidación. Y la resistividad eléctrica del líquido. Igualmente habría que analizar otros parámetros. El potencial de hidrógeno o concentración de protones se mide en una escala logarítmica simétrica centrada en el 7, que va del 1 al 14. Lo llamó también factor magnético debido a la superior masa del protón, que por su spin y carga eléctrica más confinada muestra mejor sus cualidades magnéticas. El RH2, potencial redox, concentración de electrones o potencial de oxidación. Se mide en una escala lineal asimétrica que iría del 0 al 42, centrada con un valor medio en 27,7 a 20 grados centígrados. Lo llamó factor eléctrico ya que se puede medir en milivoltios. Otros parámetros relacionados con estos, como el potencial electromagnético, medido en milivoltios a partir del pH y del RH2. De estos parámetros se deriva la energía general de un sujeto. Una energía negativa implica un exceso de energía y, por tanto, salud, mientras que una energía positiva implica una tendencia a la enfermedad. Este hecho le permitió a Vincent elaborar un primer gráfico de coordenadas, donde situó el parámetro del pH en el eje de abscisas y el RH2 en el eje de ordenadas, estableciendo con ello 4 cuadrantes que dan lugar a 4 tipos diferentes de terrenos. El sector 1, terreno ácido reducido, rico en protones y electrones. La vida nace y se construye a partir de bacterias beneficiosas. La totalidad de los vegetales crudos se encuentran en este cuadrante. Es el cuadrante más proclive a la salud. Sector 2. Terreno ácido, oxidado, rico en protones y pobre en electrones. La vida se desarrolla y evoluciona por fermentación de las bacterias. Como resultado aparecen los hongos. El sector 3. Terreno alcalino oxidado, pobre en protones y en electrones. La vida se degrada y los hongos se convierten en virus y células tumorales. Sector 4. Terreno
alcalino, reducido, pobre en protones y rico en electrones. La vida muere por acción de la microbiología patogénica, pero una progresiva acidificación por la acción natural del Sol acaba convirtiendo a las bacterias patógenas en benéficas, de manera que el ciclo se vuelve a iniciar en el sector 1. Por tanto, Vincent empezó a darse cuenta de que cualquier forma de microbiología solo se podía desarrollar si las condiciones del terreno eran unas muy concretas y por este motivo lo llamó también el terreno celular. En 1952, Vincent se encontraba en Beirut trabajando en la Universidad Americana cuando estalló una epidemia. Fue allí donde al analizar los fluidos corporales de los enfermos, esto es la sangre, la saliva y la orina, que Vincent encontró la misma correlación entre este primer mapa de la microbiología y las enfermedades que presentaban los pacientes. Es decir, que las personas que presentaban unos fluidos con una tendencia general al alcalino oxidado, esto es al sector 3, desarrollaban las enfermedades víricas propias de este cuadrante. Esto era lo mismo que ocurría con las aguas dulces alcalino oxidadas, que eran el único sector donde se encontraba la presencia del virus. Este hecho le permitió determinar un segundo mapa, en este caso el del tipo de enfermedades en función del sector, pero prudente Vincent no publicó estos resultados hasta no tener una estadística sobre una población lo suficientemente extensa que le permitiera establecer que la ley siempre se cumplía. Vincent empezaba a cumplir el sueño de su admirado Bernard, encontrar las condiciones del terreno, en este caso bioeléctricas, que daban lugar a las enfermedades. Bernard sabía que el terreno lo era todo, pero murió sin saber o poder demostrar bajo qué condiciones este hecho se producía. Los descubrimientos de las microcorrientes de Stromberg sumadas al poder oxidativo para un pH concreto de Clark fue lo que dio las claves necesarias. Un admirador de Bernard, Louis Claude Vincent, fue quien recogió el relevo y se encargó de cerrar el círculo décadas después, llegando por ello a las siguientes conclusiones. Sector 1. Terreno ácido reducido, salvo en situaciones muy alejadas de la zona de salud, no se dan enfermedades. Sector 2. Las enfermedades que se pueden dar principalmente son las tuberculosis y la polio. Sector 3. Las enfermedades que se pueden dar son casi todas las normalmente consideradas como víricas, las degenerativas, las vasculares y varios tipos de cánceres. Esta clasificación que he acabado de mencionar deja claro que los virus ni son patógenos ni causan directamente enfermedades, pues son tan solo transmisores de información que aparecen en diferentes estados y procesos orgánicos. Por ello, funcionan como biomarcadores específicos de distintas enfermedades. Sector 4. Las enfermedades que se pueden dar son gran parte de los cánceres. Y conforme el Rh2 se reduce más y más, las enfermedades infecciosas ya erradicadas como la difteria, el tifus, la viruela, el cólera y las pestes. Como se puede comprobar en la parte alta alcalina tirando a oxidada, sectores 3 y mitad superior del sector 4 se dan todas las enfermedades propias de la modernidad. Podemos ver el triple gráfico de bioelectrónica. En el primero de la izquierda se refleja la calidad del agua, en el segundo del centro las enfermedades y las condiciones bioeléctricas en las que se producen, y en el tercero de la derecha los factores principales que afectan a la salud humana, alcohol, tabaquismo, etc. En este segundo diafragma central llama poderosamente la atención el que podamos ver en él reflejadas las enfermedades ya erradicadas como el tifus, la lepra o la peste, y las casi erradicadas como la polio o la tuberculosis. En la tercera zona alcalina y oxidada tendríamos las enfermedades actuales, destacando principalmente el cáncer. En el punto de equilibrio de estos cuatro terrenos, Vincent lo llamó zona de salud, lugar donde encontraríamos la presencia en equilibrio de los biones sanos y vitales. De esta manera, a la ciencia unificada de la bioelectrónica le salían cuatro campos de aplicación.
Salud, diagnóstico del estado del paciente a partir de un análisis de sus tres fluidos corporales. Ingeniería hidráulica, que es el análisis de la calidad del agua. La agronomía, diagnóstico de si un terreno era óptimo o no para un tipo concreto de agricultura por un lado y del estado del cultivo en cuanto a vitalidad y calidad de la cosecha por otro. Y por último, su nutrición, que es el análisis de la potencia vital de los alimentos y su conveniencia en función del estado de salud de la persona. Por lo tanto, Vincent constató que en nuestra juventud nos movemos en el terreno ácido reductor, lugar donde nace la vida, para poco a poco hacerlo en la vejez en el alcalino oxidado. Pero también que las enfermedades erradicadas no lo habían sido por acción del hombre, sino porque los parámetros bioeléctricos del terreno habían cambiado. ¿Qué había cambiado de las plagas de la peste, el tifus o la cólera propias de otros periodos anteriores? Muy sencillo, se había pasado de un terreno alcalí ligeramente reductor a un terreno alcalí claramente oxidado. ¿Por qué? Principalmente por el mundo urbano y la modernidad, que nos había desconectado de la Tierra, el primer dador de electrones. Viviendo en las grandes urbes y aislados de la naturaleza y del suelo, producto del uso del calzado, entre otros, los ciudadanos de la modernidad se ven afectados por enfermedades del sector 3. Aquí me gustaría hacer un inciso y recomendaros la práctica conocida como earthing, que consiste en el contacto con los pies descalzos en el suelo, que ha demostrado su capacidad reductora y la eliminación de múltiples dolencias como la artrosis y las enfermedades degenerativas tan habituales en los tiempos actuales. El earthing es la puesta a tierra, conexión a tierra, es caminar descalzo sobre la hierba, tierra o arena. Insisto, es decir, entrar en contacto con la energía de la tierra a través de nuestros pies. En las siguientes gráficas podemos ver comparativamente que pasamos de un exceso energético, salud, a una carencia energética, enfermedad, y la oxidación como tendencia general propia de la enfermedad. Vincent constató que en una persona sana las diferencias de los tres valores en sangre, saliva y orina son mínimas, pero que conforme el medio va enfermando, los parámetros se distancian más y más entre ellos, hasta llegar a un punto en el que toda enfermedad, y en particular el cáncer, pasa de ser reversible a irreversible. Cuando Enderlein hablaba de acidificación de la sangre, lo hacía en diferencias muy sutiles, en concreto de un pH de 7,6 a 7,2. La sangre es el fluido más sensible al cambio del pH de todos, seguido de la saliva y finalmente la orina. Exactamente al revés de lo que ocurre para el RH2, donde la sangre es el fluido menos sensible al cambio, seguido de la saliva y de la orina. En el caso del famoso zumo de limón, las medidas bioeléctricas son un pH de 2,1 y un RH2 o potencial redox de 18,2. Por lo tanto, el factor alcalinizante no es otro que el gran poder reductor del mismo y por tanto de su poder antioxidante. En los gráficos podemos ver que la mayoría de la alimentación plenamente saludable, de la cual todo el mundo le ha reconocido su capacidad antioxidante y que es recomendada por la dieta alcalina de Young, es en realidad ligeramente ácida y bastante reductora, perteneciente al sector 1 o cuadrante más saludable. De esta forma, concluimos que el efecto antioxidante es la principal cualidad de la alimentación sana, dejando el pH como un parámetro más secundario. La dieta alcalina se debe de llamar, por tanto, alimentación antioxidante.
La bioelectrónica es esencialmente una ciencia práctica y que está amparada en unos resultados empíricos irrefutables. Salvando distancias es parecido al juego del ajedrez, unas leyes simples que dan lugar a una combinación y a una complejidad impresionante. Hace unas décadas existían tres medidores homologados de pH, RH2 y resistividad. En la actualidad existe una máquina italiana que mide los tres parámetros, denominada ATC 330. Es decir, la ATC 330 mide parámetros 100% físicos que cualquier escéptico nunca podría rebatir y que certifican las leyes descubiertas por Vincent. Podríamos hablar mucho más de la bioelectrónica, pero creo que hemos dado los detalles imprescindibles para comprender la afirmación de Bernard y el enorme sentido práctico y el potencial como herramienta de diagnóstico que tiene esta gran ciencia. Los cuatro sectores están en plena sintonía con las cuatro estaciones debido a que el punto de salud no es siempre fijo y varía en función del tiempo. En invierno oscila ligeramente hacia el sector 1 y en primavera hacia el sector 2 y así sucesivamente, etc. Muchas gracias por este tiempo dedicado en pasaros por aquí y escucharme y nos vemos en el capítulo 13. Hasta pronto.